Ok. Yo simplemente daros los buenos días a todos y recordaros, esta es una nueva jornada, ya llevamos muchas, la 23 jornada que lleva organizando FOES desde el inicio del estado de alarma. En este caso, otra vez tenemos a nuestro departamento de prevención, que es quien nos ha promovido y ha organizado toda esta jornada, que enseguida les voy a dar paso. Entonces yo simplemente deciros, no somos muchos, va a hablar tanto mis compañeros, tanto Nuria como Pedro, y luego Soledad, os presenta Nuria. Y podéis abrir los micros a lo largo de cualquier tipo de intervención. Si tenéis cualquier duda, abrid los micros, a ver el audio y preguntáis tranquilamente y así os pueden contestar. De todas formas, tenéis el chat, preguntar cualquier cosa y a lo largo de la jornada o bien al final de la misma, en función del número de preguntas, os las van respondiendo. Y bueno, que sepáis que esta jornada se graba con el objetivo de que en unos días, en un par de días, os mandamos un email donde está el enlace por si queréis verla más adelante, o sea, si tenéis toda la información. Y a cualquier cosa, está Nuria y Pedro en la casa, es llamarnos a FOES y preguntáis, ¿vale? Nuria, presentarme en la jornada. Gracias. Gracias, Bea. Bueno, pues buenos días a todos. En esta jornada vamos a contar con más de 30 participantes, lo que, bueno, pues está muy bien porque es una jornada muy interesante en la cual, poniéndonos un poco en contexto, Pedro y yo ya hicimos una jornada que muchos también estuvisteis con buenas prácticas en los centros de trabajo, que era un poco más a nivel general. Luego descendimos un poco a nivel sectorial con las guías consensuadas y aprobadas por el Ministerio de Sanidad en cuanto a hostelería, en cuanto a comercio, en cuanto a todos los subsectores derivados de ello. Y hoy pues queremos profundizar un poco más, siguiendo con esas medidas adicionales frente al COVID-19 que todas las empresas tenéis que ir aplicando e incluyendo. Y por eso en esta ocasión hemos querido contar también con una experta en la materia, que es la que dará la gran parte de la jornada. Ella es Soledad Martínez, es especialista en seguridad alimentaria de la empresa ASEBEP, y entonces entendemos que eso resultará bastante complementario a lo que ya os hemos ido contando en jornadas anteriores y también a algunos de vosotros pues de forma particular. No obstante, pues como siempre, Pedro y yo estamos y seguimos a vuestra disposición para cualquier cosa. También Pedro resumirá un poco los puntos más importantes que consideramos tenéis que tener en cuenta en este momento y de acuerdo un poco a las fases, ¿no? Antes de dar paso a Sole, pues Pedro os dirá 4 pinceladas de lo más importante a modo recordatorio. Pero si todo lo que ya hemos hablado no queremos repetirnos, por lo cual si alguien no estuvo, pues también puede ver nuestras jornadas que están colgadas, como decía Bea, en el canal YouTube de FOES, o pedirnos el enlace o cualquier otra información que consideréis. Agradecer vuestra participación como todos los días y como ha dicho Bea, pues intentaremos ir respondiendo al chat o podéis abrir micros, mientras es mejor mantenerlos cerrados para que haya mejor sonido, y si no, al final de la jornada pues responderemos tanto nosotros como Sole a vuestras preguntas, y a partir de la jornada en cualquier momento también os tenéis a vuestra disposición. Entonces, por dar un poco de marco a esta jornada, pues vamos a comenzar con una pequeña introducción en la que, como os indicaba, vamos a dar unas pinceladas de lo más importante que tenéis que recordar, y también, como vemos en la presentación que ya tengo, pues recordar que la prevención es un pilar fundamental para la contención de la propagación del coronavirus en el ámbito laboral. O sea que la prevención no es algo nuevo, no ha llegado con el coronavirus, pero sí que se ha visto que es algo fundamental para contribuir a esa lucha contra el coronavirus, ¿no? ¿De quién nos tenemos que acordar? Primero, siempre decimos servicios de prevención, acordaros de ellos. Hay que llamar a vuestros servicios de prevención. ¿Por qué? Porque ellos en la evaluación de riesgos recogen todos los riesgos de vuestro establecimiento, de vuestra empresa. Ahora ha llegado un nuevo riesgo que también hay que contemplar, que muchos todavía no tenéis contemplados y que tiene que
verse pues una evaluación, unas medidas preventivas aplicadas a ese riesgo y hay que contactar con ellos si no lo habéis hecho ya, ¿vale? Segundo, hay que aplicar las mejores prácticas. Para eso que os decía en otras jornadas, que tenéis que hacer un plan de contingencia. Un plan de contingencia, la gente me dice, ¿pero dónde hay un modelo? No, no es un modelo. Cada empresa tiene que tener su plan de contingencia derivado de qué? Derivado de eso que nos cuenta el servicio de prevención y derivado de lo que nos cuentan las guías sectoriales, subsectoriales que están ya publicadas y con todo ello nosotros tenemos que hacer un documento propio en el que, como indicaba algún día, se recojan en varios documentos pues las medidas organizativas, pues cómo va a ser la entrada de trabajadores, la salida, los escalonamientos, los rotatorios, etcétera, etcétera. Las medidas preventivas propiamente dichas, pues qué medidas de protección colectiva, qué medidas de protección individual, si voy a necesitar algún tipo de EPI, si no, cómo y qué esto, dónde los voy a comprar, etcétera. Teniendo en cuenta 3 columnas, 3 pilares también, que son el distanciamiento, que ahora hemos visto que ayer creo que el gobierno rebajó lo de los 2 metros a 1,5 metros, el tema de lavarse las manos frecuentemente, insistentemente, y la higiene respiratoria en el aspecto de no tocarse la cara, de bueno, pues usar mascarillas si no se tienen esos 2 metros de distancia, en el aspecto de estornudar o con pañuelos desechables o con la parte interna del codo, un poco que eso también quede recogido, ¿no? Y como otro documento añadido sería los protocolos, sobre todo plan de limpieza y desinfección. Hemos hecho muchísimo hincapié en esto. Soledad, hoy, derivado también de todo el protocolo APPC y de todas las medidas adicionales que se van a necesitar para reforzar el sistema autocontrol, os lo recordará, ¿vale? Hasta ahora nosotros no habíamos insistido en el APPC, aunque sí que lo dábamos por ahí alguna pincelada. Hoy, pues eso, se puede hacer un protocolo que sea plan limpieza-desinfección único o dentro del protocolo APPC, ¿vale? A la vez que otros protocolos. Y todo ello va a derivar en instrucciones, instrucciones para trabajadores, instrucciones para clientes, instrucciones para proveedores. Unido a que hay que informar, lógicamente, de esas instrucciones por mediante cartelería, mediante notas, mediante WhatsApp, etcétera. Hay que formar a la gente, hay que decírselo, no solo ponerle el cartel, sino explicárselo y hay que comunicar, ¿no?, a lo largo de todo esto. Entonces, eso serían un poco las mejores prácticas. Insisto también en el Juntos Podemos, hay que colaborar y ser responsables, todos, no solo la empresa, sino hay que agradecer al cliente su colaboración, hay que pedir al cliente su colaboración, hay que pedir responsabilidad a todos, proveedores, clientes, todas las partes interesadas, porque al final es una lucha conjunta. Por muy bien que lo haga la empresa, si luego llega un cliente y no hace lo que debe, pues no nos sirve, ¿no? Y por último, pues bueno, hablábamos hace unas semanas de la reanudación de la actividad, ahora ya está en marcha, es necesaria para la nueva normalidad y hay que tomar todas estas medidas para intentar minimizar los contagios porque el coronavirus sigue aquí, todavía no hemos podido vencerle. La empresa, como decía, tiene que garantizar la seguridad y salud y acordaros que dentro de la ley hay artículos que nos hablan de ello, igual que el artículo 22 nos habla de vigilancia a la salud, igual que se nos dice protección colectiva individual, igual que la formación que os he comentado, y también hay obligaciones para el trabajador, por lo cual esa obligación, por lo cual ese mensaje que nos transmiten desde el gobierno de este virus lo paramos unidos. Antes de dar paso a mi compañero Pedro, que os va a dar las pinceladas de recordatorio al igual que yo, pues nada, deciros simplemente que cuando hable Soledad, en ese reforzamiento de esos sistemas de autocontrol, pues ella sí que va a insistir en esas medidas para control de personal, para recepción de materias primas y productos, para el transporte de los mismos, para la elaboración y el servicio de comidas preparadas. Esas operaciones de limpieza y desinfección, que vuelvo a insistir, contaminación cruzada, todo ello derivado pues del tema alimentario, cómo mejorar y reforzar pues nuestro protocolo y nuestra gestión diaria dentro de este escenario.
Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Pues nada, simplemente vamos a dar, como decía Nuria, unas pinceladas sobre pues, lo que serían las principales medidas de prevención de riesgos que nos han venido dadas a través de diferentes guías o, bueno, luego buenas prácticas, ¿no? En principio, las que vamos a comentar y por las que estamos llevando a cabo toda la implantación dentro de vuestros sistemas de gestión de prevención, irían basadas sobre todo en estos tres documentos que vemos ahora en la pantalla. En primer lugar, vemos ahí a la izquierda las buenas prácticas en los centros de trabajo, ¿vale? Pues, de una forma muy genérica. Luego, un documento que es más técnico sería el que está en la zona central, el procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos, frente a la exposición a SARS-CoV-2. Y por último, hablaríamos de ya medidas un poco que se acercan de una manera más coloquial a todo el mundo, pero que realmente son las que tenemos que ir aplicando tanto en los centros de trabajo como en las normas de convivencia y demás en nuestra vida normal, que sería ese que aparece el plan para la transición hacia la nueva normalidad. En este caso, pues la que nos aplicaría a nosotros es la de la fase 2, ¿no? Pero bueno, vamos a ver un poco en qué momento vamos a pasar a esa fase 3, porque también existe esa guía y entonces tenemos que tener en cuenta también a la hora de aplicar los diferentes conceptos que se expliquen en la misma. Entonces, así, pasando muy por encima, ya digo, pues no queremos tampoco insistir sobre cosas que ya se han comentado, pues hablaríamos del teletrabajo. En los casos que sean posibles, se intentará fomentar la continuidad. E igualmente habrá que aplicar las medidas de higiene y prevención que comentaremos después, pues en todos los lugares, ¿no? A nivel interno de las empresas y así como cualquier otros establecimientos que estén abiertos. Y en todo caso, pues se tendrá que dotarse en estos lugares de elementos para la limpieza de las manos, que puedan ser o bien geles, como estamos viendo de diferentes tipos, o agua y jabón, pues en los lugares en los que se pueda disponer de ellos, ¿no? En los casos que, como decía Nuria anteriormente, pues no se pueda garantizar la distancia de seguridad, pues habrá que aplicar otras medidas, también después en cuanto a ordenación, etcétera. Y si no, en último caso, acudiremos a tipos de protección individual. En todo caso, tendrán que estar estudiados e indicados según el nivel de riesgo que exista en cada momento. Evidentemente, esto tampoco lo podemos hacer de cualquier forma, así que todos los trabajadores, todas las personas trabajadoras tendrán que recibir la correspondiente formación e información para su uso, educación, el mantenimiento, si es que eh, son equipos que se puedan reutilizar, etc. Bueno, las normas que se hablen, es decir, las que se implanten a través de ese plan de contingencia que comentábamos antes, también tienen que ser de aplicación en nuestro centro de trabajo para aquellas empresas que vayan a intervenir, bien con carácter habitual, como vemos ahí, o de forma puntual. Es decir, esas normas que tendrán que estar adaptadas a todos lo que estamos hablando en estos momentos, pues las tienen que conocer y las tienen que cumplir todas las personas que actúen en un lugar determinado. Para el tema del control horario, pues vamos a intentar evitar que se utilicen pues, aquellos sistemas en los que se utilice el contacto, es decir, los que son a través de huella dactilar o con un teclado numérico o por contraseña, ¿de acuerdo? Y en el caso de que no lo podamos hacer, pues lo que habrá que hacer es desinfectar ese dispositivo antes y después de usarlo. Decíamos antes, un pilar fundamental en cuanto a las medidas que tenemos que tener en cuenta es la distancia de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, para ello hay que tenerlas en cuenta a la hora de colocar los puestos de trabajo, de organizar los turnos, es decir, que sean entradas y salidas escalonadas, también para otra serie de condiciones de trabajo, a la hora de la utilización de las zonas comunes, ¿no? Como por ejemplo serían los vestuarios, las taquillas, los aseos y cualquier otra zona, lo que sería la entrada, los comedores. Entonces, todas esas zonas hay que tenerlas en cuenta a la hora de respetar la distancia de seguridad que se imponga en cada momento.
Deberíamos hablar también de la forma de actuar ante el surgimiento de síntomas compatibles con la enfermedad. Por todos es conocido ya que los más típicos, pero no los únicos, son la tos seca, la fiebre y la dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, cuando se nos presenten estos síntomas, o con función del momento en que lo hagan, vamos a actuar de diferente forma, muy similar, pero bueno, tenemos en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nos encontramos con que nos encontramos mal o observamos que aparece alguno de estos síntomas antes de ir a trabajar, pues lo que haríamos directamente, no ir a trabajar, avisaremos a nuestro centro de trabajo, a la persona que tengamos de contacto, y después llamaremos también al teléfono de atención sanitaria, coronavirus en este caso, que es el 900-222-00, o bien al centro de salud correspondiente de cada uno. Si por el contrario estos síntomas aparecieran durante la jornada laboral, pues la forma de proceder será muy similar, ¿vale? Llamaremos también a este teléfono, también acudiremos al servicio de prevención de riesgos para que nos indique un poquito los trámites que hay que tomar en función de cada caso. Veremos ahora qué es lo que podríamos tener ante nosotros. Y también lo que se nos indica es que al trabajador habría que colocar una mascarilla y hacerle que abandone el puesto de trabajo para que se pueda valorar esa situación profesional. Entonces, decía Nuria que nos acordemos de los servicios de prevención. En este caso, en esta crisis, pues se les ha dotado de un papel muy importante de colaboración, tanto con las empresas, evidentemente, como con otras entidades, y en este caso, pues para determinadas situaciones tenemos que acudir a ellos. Entonces, por ejemplo, hay que pensar si dentro de las personas que trabajan en nuestras organizaciones se presenta o tenemos algunas personas dentro de los colectivos que se llaman personal trabajador especialmente sensible o vulnerable, ¿vale? Las tenemos ahí listadas, tampoco las voy a leer todas, ¿no? Pero veis al final que son, pues eso, son a lo mejor enfermedades crónicas, o por ejemplo, algunas otras que se han incorporado últimamente, como la obesidad mórbida, y otras que pues, son de diferente tipo, ¿no? Que corresponden, por ejemplo, a mujeres embarazadas y a mayores de 60 años. Si tenemos alguna persona que esté dentro de estos colectivos, lo que tendremos que hacer es acudir al servicio de prevención, comunicárselo y que ellos valoren la situación para ver si se puede seguir trabajando en condiciones normales, si hay que adaptar el puesto de trabajo, si hay que cambiar el puesto de trabajo o si directamente en las condiciones que se presentan actualmente pues no podría trabajar. Esto nos lo van a valorar ellos y van a emitir informes como los que veis ahí en la pantalla, ¿vale? Para que se actúe en consecuencia. Igualmente, en el caso de que se presente alguna en la empresa, como señalamos ahí en rojo, se presente alguna situación de que tengamos un caso sospechoso, un caso confirmado, o que pueda haber alguna persona que sea contacto estrecho con un caso confirmado, igualmente el servicio de prevención a través de su servicio sanitario tendrá que hacer el correspondiente informe para que se proceda a la incapacidad temporal. En todos estos casos, ya digo, hay que ponernos en contacto con nuestro servicio de prevención, comunicárselo y se actúe en consecuencia. Vamos a comentar, nada, simplemente las principales medidas de higiene. Al final son las derivadas y las comunes para todas las empresas, para que las recordemos, bueno, y para aquellos que quizás pues, no sonarán tanto, pues también para que las podáis adoptar. Entonces, por ejemplo, otro de los pilares que decíamos, es muy importante limpiar y desinfectar. Y especialmente hay que tener en cuenta pues, las zonas en las que más contacto puede haber por parte de las personas. Es decir, cuando tocamos las puertas, los mostradores, los ascensores, las barandillas, los pasamanos. En todos estos casos, pues habrá que incidir, habrá que insistir, ¿vale? Para que las personas que lo puedan tocar, pues no, la probabilidad de que exista un contacto por estos medios sea menor. También se plantea que en los casos en los que tengamos abierto nuestro establecimiento podamos hacer una parada, ¿vale? Para hacer limpieza y mantenimiento, en el caso de los comercios también reposición, ¿vale? Y en este caso pues se plantea que sea en horario pues a mediodía, ¿no? Un cierre a esa hora
de forma que sea más fácil compatibilizarlo. Esto lo tenemos que comunicar, ¿vale?, para todos los usuarios, para los clientes, y pues simplemente pues esté todo el mundo informado de lo que va a suceder. Tema de limpieza para las personas. También tenemos que poner a disposición de nuestros clientes y trabajadores esos geles desinfectantes o hidroalcohólicos. También habrá que limpiar y desinfectar todos los puestos de trabajo cuando cambiemos de turno. Para el caso de que tengamos puestos compartidos por más de un trabajador, siempre que se estén utilizando elementos comunes, habrá que proceder a desinfectar y a limpiar ese puesto. Importante también la renovación del aire, ¿vale? Entonces, por eso hay que ventilar cada día al menos 5 minutos. Evidentemente es mucho mejor tener más tiempo de ventilación, pero por lo menos ese. Para el caso de los uniformes y la ropa de trabajo, pues habrá que hacer un lavado y desinfección diaria a las condiciones que ya nos han estado comentando, ya sabéis, a más de 60 grados, con un ciclo de lavado de más de 30 minutos, etc. Bueno, todas estas cosas, como decía antes Nuria, las hemos ido comentando en otras jornadas y están a disposición en las guías que estamos comentando durante la presentación. Vamos a intentar utilizar preferentemente la escalera. Los lugares en los que tengamos que acceder a diferentes pisos, si no tenemos ningún problema, intentaremos usar principalmente la escalera. Y al final intentaremos que el ascensor o montacargas, para los casos en los que haya movimiento de mercancías, lo intentaremos usar lo menos posible, ¿vale? En todo caso, procuraremos que solamente lo utilice una persona, ¿eh? Excepto que pues, sea el ascensor de un tamaño tan grande en la que pueda entrar más de una persona si se respeta la distancia, o también si las personas que tienen que hacer pues tienen algún tipo de problema y necesitan que les asistan. De mayores, algún tema de limitación física o con menores, bueno, en estos casos sí que se permitiría. Para el caso de los aseos, en caso de que esté permitido el uso, pues al final igualmente habrá que procurar que la ocupación máxima sea de una persona, excepto para cuando necesiten asistencia, y también habrá que reforzar limpieza y desinfección. Para los casos de hostelería, si recordáis, nos están diciendo que los aseos, por ejemplo, hay que limpiarlos al menos durante 6 veces al día. Pues bueno, para los casos concretos habrá que prestar atención y saber qué es lo que nos aplica. Procuraremos evitar el uso del dinero físico, dinero en efectivo. Entonces procuraremos medios de pago sin contacto. Por ejemplo, pues con tarjeta o con el móvil, y también si se utiliza el datáfono, pues se limpiará y desinfectará ese datáfono tras usarlo. Vamos a necesitar papeleras, ¿vale? Porque para el caso de esa higiene respiratoria que decíamos, es decir, si usamos pañuelos desechables para limpiarnos o cuando estornudamos, o por ejemplo si necesitamos desechar unos guantes o una mascarilla, tienen que haber papeleras. Y evidentemente también limpiarlas frecuentemente. Para el caso de las distancias interpersonales, cuando tengamos elementos físicos de separación, pues la distancia será de 1 metro, y si no se dispone de esos elementos de separación, pues podemos aumentar esa distancia hasta 2 metros. En el caso de no poder mantener esa distancia de seguridad, decíamos antes también, usamos elementos, equipos de protección. Ya sabéis, esas órdenes de sanidad que nos indican la utilización de mascarillas, ¿vale? El tiempo de permanencia deberá ser el estrictamente necesario, y respecto al aforo, en todos los establecimientos se tiene que conocer cuál es el número máximo de personas que pueden acceder, ¿vale? Pues también habrá que poner algún mecanismo de alguna persona que pueda controlarlo y que no se supere. Hay que saber cómo actuar en estos casos. También hay que procurar que dentro de cada establecimiento se respete la distancia de seguridad. Todo esto ya a ese plan de contingencia y que todo el mundo conoce y que tiene que poner en funcionamiento. Nada, voy a comentar 4 cosas de los establecimientos comerciales y también de establecimientos de hostelería y restauración, y después continuaremos.
Por ejemplo, para el tema de comercio, ya sabéis que se nos ha permitido reabrir, ¿vale?, con un 40% del aforo total. Es decir, antes teníamos una limitación en cuanto a la superficie que había del local, y ahora esto ya deja de ser o de estar vigente y solamente nos vamos a ir al aforo. Respetaremos distancias. Si no es posible que se respeten esas distancias, lo que vamos a hacer es que solamente puede estar una persona dentro del local. Se implantará un horario de atención prioritario para personas mayores de 65 años y también pues, se deberá haber alguna forma de poder controlar el aforo. Para ampliar un poquito esta información, está disponible, a ver, estaba disponible hasta hace unos días esta guía, no sabemos qué ha pasado con ella, porque ha desaparecido de la página del Ministerio, pero bueno, tenemos que las medidas que se ponían en ella son coherentes y si alguien quiere conseguirla, pues se la podemos pasar como es lógico. Entonces en ella pues sí que aparecían, pues contenías muchas de estas medidas que hemos comentado y bueno, pues alguna más que era bastante. No sé si es que están preparando una tercera versión, ¿vale?, porque esto ya era la segunda, o simplemente si es que lo quieren hacer de otra forma. Bueno, respecto a la hostelería y la restauración, pues igualmente, ya sabéis muchos, porque esto ya en todas las noticias, en los medios de comunicación, se ha ido diciendo que desde fase 2 ya podemos consumir en el local, siempre que no se supere el 40% del aforo, ¿vale?, aunque solamente se podrá hacer sentado en mesa o en agrupaciones de mesas. Preferentemente se deberá hacer reserva y no se permitirá el autoservicio en barra por parte del cliente. Continuamos con consumo en terraza, es decir, en fase 2 se continúa, pero en este caso se sigue limitando al 50% de las mesas. El número máximo de personas es de 10. A ver, por favor, el micrófono. Para los micrófonos, gracias. Y se puede también encargar comida y bebida para llevar. Bueno, entonces, en general, priorizaremos utilización de mantelerías de un solo uso. También seguimos insistiendo, limpieza de manos. Hay que tener a disposición del público pues geles. Se evitará uso de cartas de menú de uso común. Hay medidas alternativas, ya sabéis, cartas digitales, códigos QR, etcétera, garras, toda la vida. Se puede cantar también menú directamente. Bueno, muchas opciones, ¿no? Los elementos auxiliares, como vajillas, cuberterías, cristalerías, etcétera, se tienen que guardar en espacios cerrados. En el caso de que no sea posible, pues al menos alejarlos de zonas de paso, tanto de clientes como de trabajadores, ¿no? Y hay que eliminar los productos de autoservicio. En este caso, ¿cuáles son los productos de autoservicio? Pues los ejemplos que vemos ahí abajo: servilleteros, palilleros, vinagres, etc. Entonces, lo que habrá que hacer es intentar utilizar monodosis desechables. Bien, optar por otra forma de servicio. Es decir, imagina que queréis una salsa, que queréis, pues lo que se puede hacer es, se pide al camarero, por ejemplo, y que nos lo traiga servido de cocina. Pero ya quitaríamos esa opción que teníamos hasta ahora de cada uno pudiera hacer lo que quisiera. Al igual que pasaba en comercio, pues también tenemos una serie de guías para hostelería y restauración. En este caso, pues para estos establecimientos tenemos esta guía elaborada por el ICTE y publicada pues por el Ministerio de Sanidad y de Industria, Comercio y Turismo. ¿Vale? Si queréis también, si la necesitáis, si no la habéis podido conseguir, pues nada, os ponéis en contacto con nosotros y os la indicaríamos. ¿De qué forma? Bueno, como decía antes Beatriz, pues ya sabéis dónde estamos. Es decir, tenéis ahí el teléfono de FOES y si queréis directamente, pues también tenéis ahí nuestras direcciones de correo electrónico. Entonces, bueno, si queréis luego, tenéis alguna duda, pues podemos comentar al final. Y ya sin más, pues voy a dar paso a Soledad para que nos comente pues, los protocolos de higiene alimentaria en diferentes tipos de establecimientos, ¿no? Muchas gracias. Hola. Hola, Sole, cuando quieras
Puedes empezar. ¿Me veis, verdad? Bien. Espera, no te ven. Un momento. Te vemos, pero Ahora tienes que sí compartir te veo. pantalla. Comparte pantalla con tu presentación, por favor. Espera un minuto. A ver, no, me dices cómo, es que se me ha ido, Sí. me dices cómo. ¿Ves Sí. al cuadradito que tiene una flecha Vale. hacia arriba? Abajo, sí, vale, perfecto, sí. Sí. Vaya, sí, vale, genial. Ya, no sale, ¿verdad? No, un No. poquito. A ver, espera. A ver. Ahora va a salir, ¿eh? Perdona, ¿eh? ¿Sale, eh? Se está compartiendo, pero no se está subiendo. Ahora, Pero a veces ¿no? tarda un poquito, ¿eh? ¿Tú ya le has dado a Sí, ya compartir? está, ya va. Sí, sí. Ahora. Ahí lo tienes. Ahora, aquí Ya lo ya tenemos, está. ¿verdad? Disculpad, que es que se me ha... Intenta Ya está. pasar para que no haya ningún problema. Sole. No, ya lo hemos probado, ve antes. Ah, vale, Vale, ya Sole, sabes. nada. Gracias. A ti te dejamos. Bueno. Gracias a todos. Seguimos. Vale, muy bien. Bueno, pues yo os voy a hablar, como os han comentado Nuria y Pedro, específicamente sobre los protocolos que debemos aplicar en los establecimientos alimentarios. En nuestro caso, en los establecimientos alimentarios, aquí tenemos ya ventaja porque, de hecho, ya tenemos implantado un sistema de gestión de seguridad alimentaria, que es el sistema de autocontrol, que ya sabéis que se basa en el análisis, en el APPCC, en el análisis de peligros y puntos de control crítico. Ese sistema de autocontrol, como sabéis, se basa en los prerequisitos, que es el control de la limpieza, los proveedores, la trazabilidad, residuos, mantenimiento, etcétera, que lo que hace es que creemos un ambiente higiénico para poder producir y comercializar nuestros alimentos. Eso, junto con unas prácticas correctas de higiene para cada sector de alimentación, propicia que tengamos unos cimientos eficaces pues para controlar la higiene y para producir pues alimentos seguros y aptos para el consumo. Y evitar la contaminación, evidentemente. Ahora, con la nueva situación, además, con la situación del COVID, lo que tenemos que intentar sobre todo es, prevenir el contagio de los trabajadores y también prevenir que los trabajadores contagien a los clientes. En definitiva, en los establecimientos alimentarios lo que vamos a tener que hacer simplemente es reforzar nuestro sistema de autocontrol, porque ya os digo que esas prácticas higiénicas ya las debemos tener implementadas. Son prácticas que tenemos que seguir todos los días, pero hay que reforzar algunas partes, específicamente que serán, por ejemplo, la de la limpieza. Tendremos que vigilar que esas medidas que apliquemos se vayan a llevar a cabo. Siempre tendrá que haber, como sabéis, en cada fase del sistema de autocontrol tiene que haber un responsable. En este caso también vigilar, informar sobre todo a los trabajadores, informar también a los clientes de las medidas nuevas o de refuerzo que vamos a adoptar y también a los proveedores, que son importantes. Para la transmisión del virus, el COVID, para poder combatir cualquier enfermedad, nosotros ya sabemos en seguridad alimentaria, lo primero hay que conocer al enemigo. Entonces, los síntomas ya sabemos que se transmiten por las secreciones respiratorias, que puede ser la tos, puede ser al hablar. Entonces, sintomatología, principalmente las recogidas por la OMS, las principales, aunque luego ya se ha visto que ha habido bastantes más, serían la tos, la fiebre y la dificultad respiratoria, ¿vale? Incubación, que es de 5 a 6 días, aunque
hay un rango que se puede ampliar hasta 24 días, porque luego cada organismo es diferente y se van comprobando diferentes casos. Importante, ¿cómo se transmite? Pues lo sabemos, por las secreciones respiratorias, pero lo importante es que esas microgotículas que caen del virus, si nosotros las tocamos con las manos y nos tocamos la nariz, los ojos y la boca, es cuando nos vamos a contaminar, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y también que si mantenemos una distancia de 2 metros, pues la contaminación va a ser difícil, ¿vale? En las superficies, contaminación por las superficies. Se han hecho estudios en la OMS, estudios que sí que hay que recalcar, que estos veis ahí que hay la persistencia del virus en las diferentes superficies. En el dinero, pues hasta 4 horas, plásticos los 3 días, tal. Todo eso se ha verificado bajo estudios científicos, es decir, de un ambiente controlado, de temperatura y tiempo controlado, ¿vale? Es una referencia porque no se ha estudiado en un ambiente real, pero tenemos que tener precauciones, ¿vale? Por un contacto directo de nuestras manos, de utensilios, de superficies. Si hay un depósito de las micropartículas con el COVID, pues sí podemos contagiarnos y después contagiar, ¿vale? ¿Cómo se inactiva el virus? Según informaciones de la OMS, la inactivación efectiva es usar el alcohol etílico al 70%, que se puede aplicar directamente, o la lejía, el hipoclorito de sodio, a un 0,5%, ¿vale? Importante, el coronavirus no es una enfermedad de transmisión alimentaria, ¿eh? Es un problema de salud, es una enfermedad, es un problema sanitario, pero no hay ninguna evidencia de que se transmita a través de los alimentos. Pero nosotros, como profesionales de la seguridad alimentaria de nuestro trabajo, tenemos que evitar, intentar que lo que os digo, sobre todo el contagio entre trabajadores, evitar el contagio en clientes y seguir preservando la seguridad de los alimentos, ¿vale? Una de las principales medidas a adoptar sería el control de personas, porque claro, si lo que tenemos que evitar es que el virus entre en nuestro establecimiento. ¿Cómo va a entrar? Va a entrar a través de las personas, que pueden ser los trabajadores, los clientes, los proveedores, las visitas, y luego también la otra posibilidad es que entre a través, pues, de las materias primas, de los envases, de cualquier producto que va a introducirse en el establecimiento. Voy a empezar a hablar primero del control de las personas. En el control de las personas, primero los trabajadores. Control en la entrada de los trabajadores. Si tenemos varios trabajadores, ¿vale? Depende, ya si hay diferentes establecimientos, unos más grandes, otros más pequeños. Importante que la entrada sea escalonada para que se pueda hacer un control efectivo y sobre todo pues para que no haya acumulaciones de personas. Entonces, se procurará, si tenemos diferentes trabajadores, que haya un intervalo de 5 o 10 minutos para que no se junten todos, ¿vale? Control de temperatura y cuestionario de salud. En algunas industrias sí se ha implementado, o ya sabéis, en algunos restaurantes, en algunos sitios, se hace control de temperatura al personal, porque es uno de los síntomas principales reconocidos del coronavirus, en concreto por encima de 37,5 grados, ¿vale? Lo pongo entre paréntesis, no es obligatorio. A ver, todo lo que yo os voy a decir son recomendaciones, ¿vale? Que cada establecimiento aplicará en la medida de las posibilidades y en la medida de sus necesidades. Entonces, sí es útil que se haga un control para saber si los trabajadores están en un estado de salud adecuado. Pero lo más importante es que cada uno se conciencie, y si un manipulador de alimentos, una persona que va a trabajar, tiene algún síntoma, que lo manifieste, ¿vale? Se pueden hacer los cuestionarios, digo, pues tienes tos, tienes fiebre, tienes tal, pero lo importante, pues eso, es tener una responsabilidad personal. Y una de las normas de manipuladores de alimentos que tenemos
es que cuando tú tienes un síntoma que puede afectar a la seguridad alimentaria, lo tienes que comunicar al responsable, ¿de acuerdo? Entonces, estaría ahí que las personas no accedan con síntomas, que puedan producirlo. Es muy recomendable tener unos dispositivos de desinfección en la entrada. Es decir, el personal entrará, tiene una puerta de acceso y en esa entrada sería recomendable tener una alfombra desinfectante. Y sobre todo tener siempre gel disponible para que cuando puedan entrar se desinfecten directamente, porque luego van a ir tocando zonas que pueden ir contaminándonos. Obligatorio y recomendable que entre con mascarilla, ¿vale? Y sobre todo por limitar el acceso de las personas. En cuanto al personal también, el control de los EPIs de trabajadores. La mascarilla, para el acceso obligatorio que entre con mascarilla, ¿vale? En el interior, si no se puede guardar una distancia de 2 metros, pues tendremos que llevar mascarilla, los trabajadores. Depende de las zonas de trabajo, depende de cómo hayamos organizado el trabajo, pero si no se puede guardar esa distancia de 2 metros, llevar la mascarilla. Importante, hay que cambiarla cuando esté húmeda, que suele ser unas 4 horas, porque si no, no tiene efectividad, ¿vale? No nos va a servir de nada llevarla. No se pueden reutilizar las mascarillas desechables. Si llevamos una EPI hay que llevarla en condiciones. Y también que tengáis en cuenta que hay que tener siempre en la zona del acceso del personal un cubo, aquí pongo exclusivo con tapa y pedal. Vale, no es obligatorio que tenga tapa, pero si no tiene pedal, es mejor con tapa y pedal. Si no tiene pedal, sería retirarle la tapa, ¿vale? La cuestión es que no tengamos que quitar la tapa para poder tirar los EPIs, porque no podemos dejarlo para que se contaminen. Y luego importante también que nos lavemos las manos antes de ponérnosla y después de ponerla. Entonces sería lavado de manos, colocación de la mascarilla siempre por la parte de atrás, siempre cogiendo las cintitas de atrás, nunca tocando las partes delanteras, y después cuando la vayamos a quitar lo mismo, lavado de manos, retirada por la parte de atrás y retirada al cubo exclusivo para los EPIs. Este cubo tendrá una bolsa desechable, por supuesto, y la retirada será diaria y la limpieza del cubo de residuos también diaria. Guantes. Los guantes hay que valorar el uso. Llevar guantes no exime del lavado de manos, es decir, el uso de guantes a veces es peligroso porque va a crear una sensación de falsa seguridad. Entonces, si a lo mejor, dependiendo del puesto de trabajo, de lo que estamos haciendo, si estamos acostumbrados a trabajar con guantes, pues bien, los llevaremos. Pero nos tendremos que lavar exactamente las manos igual que si no llevamos los guantes puestos. Entonces, valorar. Si los llevamos, por supuesto, asegurarnos de que estén limpios, de que estén íntegros, que no estén rotos, de que se cambien con frecuencia, para que no estén deteriorados ni sucios. No llevárnoslos a las manos y a la boca ni a los ojos, porque aunque llevemos guantes, si hay virus o cualquier bacteria, no vamos a transmitir exactamente igual. Y lo mismo, desecharlos en un cubo exclusivo, en ese cubo de residuos que vamos a tener a disposición de los trabajadores. Muy importante saber, si utilizamos los guantes hay que usarlos bien. Entonces, ¿cómo hay que quitarse los guantes? Hay que quitárselos, veis, esa foto es muy gráfica, por la parte de arriba, en el guante derecho, y luego hacer una especie de bolita para que se quede totalmente revertido, ¿vale? Para que la contaminación quede en el interior. Si no nos quitamos, si nos ponemos los guantes y luego nos los quitamos y tocamos todas las zonas que han sido contaminadas, pues es mejor no llevarlos. El trabajo, la ropa de trabajo, los uniformes. Vamos a llevar, en seguridad alimentaria hay que llevar siempre ropa exclusiva de trabajo,
¿vale? Sea un mono, sea un delantal, sea la bata, un pijama. Recomendado que se lave diariamente, porque son las zonas que van a estar en continuo contacto. La ropa va a estar en contacto con todas las superficies, con los utensilios, con todo. Entonces, el lavado diario debe ser como mínimo a una temperatura de 60 grados o también en un programa corto de 90 grados y 30 minutos, ¿vale? Si el lavado se realiza en el establecimiento, pues bueno. Pero si el lavado lo realiza cada trabajador, esa ropa de trabajo se debe retirar en una bolsita cerrada, ¿de acuerdo? Para que no tenga contacto con el exterior. Se recomienda que en las taquillas o las zonas de vestuario, cuando nosotros entramos, cambiamos nuestra ropa de trabajo, que no haya contacto entre la ropa de la calle y la ropa del trabajo. ¿Eso cómo lo podemos hacer? A lo mejor tenemos capacidad y tenemos taquillas suficientes pues para poder diferenciarlas. Si no podemos, se pueden meter lo que os digo, simplemente en una bolsa, en un contenedor, en un cajón, para evitar que exista un contacto entre ellos, ¿vale? No salir al exterior con la ropa de trabajo puesta. Esto ya de normal lo debemos hacer, sin coronavirus, porque si nosotros salimos a la calle a fumarnos un cigarro, estamos en contacto con tal, no es absurdo que nos pongamos una ropa en el interior para luego tener la posibilidad de ensuciarla y de contaminarla, ¿vale? Y si se trata de un sitio en el que utilizamos una ropa de trabajo que es reutilizable, ¿vale? Que son desechables, pues lo mismo, utilizaremos nuestro cubo de residuos específico para los EPIs. En el personal, importante también el cumplimiento estricto de la higiene personal. La distancia mínima de seguridad, que es de 2 metros, que bueno, ahora en el último BOE, cuando llegue la nueva normalidad, entre comillas, esa distancia se ha disminuido a 1,5 metros, ya lo ha comentado Nuria, ¿vale? Si no podemos mantener esa distancia, llevaremos la mascarilla, ¿vale? Mascarilla o pantallas. A veces, dependiendo de la actividad, por ejemplo en industrias, se lleva pantallas, pero siempre da mayor protección la mascarilla, ¿vale? Y mantener las prácticas de la correcta higiene respiratoria, que ya sabéis, si se tose, hacerlo en el codo, utilizar pañuelos desechables y cumplir nuestras normas de manipuladores de alimentos, las de siempre, que ahora pues cobran mayor importancia, que es no fumar, no comer, no masticar chicle, no estornudar ni toser sobre los alimentos, ¿vale? Cuando se están manipulando alimentos. No llevar puestos efectos personales, pendientes, pulseras, relojes, etcétera. Mantener un elevado grado de aseo personal, sobre todo de la ropa, llevar ropa exclusiva de trabajo, Por favor, mantener los micros cerrados, gracias. Llevar pues gorro cuando proceda, llevar el calzado, cubrirse las heridas también, que ya sabéis que es con vendajes impermeables, y el lavado de manos, importantísimo, el lavado de manos. El lavado de manos en nuestras normas, esto siempre como manipuladores de alimentos lo hemos tenido que hacer, antes de empezar a trabajar, siempre después de ir al baño, de manipular alimentos crudos, alimentos cocinados, después de venir de salir a la calle, de retirar residuos. Ahora lleva mayor importancia también, pues después de manipular cartones, después de manipular envases, después de la recepción, porque en esos productos exteriores es donde puede entrar el coronavirus. También lavarnos las manos después de haber tocado dinero, después de haber tocado bolígrafos, teléfonos, cualquier objeto que pueda tener lugar a contaminación, y sobre todo si son compartidos. Es muy recomendable que cada uno tenga su bolígrafo, si lo debe utilizar, su teléfono particular, que no se compartan los utensilios.
También, pues como siempre, después de comer, de beber y de fumar, ¿vale? Esto es muy importante, sobre todo los fumadores, porque cuando se fuma, sin querer te llevas las manos a la boca. Entonces, si salimos a fumar un cigarro, pues habría que lavarse las manos inmediatamente. Eso siempre, ¿vale? Y después de las tareas de limpieza, también importantísimo. Lavado correcto de manos, normas, las de siempre, lavando, utilizando un jabón desinfectante, lavando zona inferior, zona superior, entre los dedos, incluso las muñecas, ¿de acuerdo? Estas serían, también asegurarse de que el lavado dure entre 40 y 60 segundos para que la eficacia sea mayor. En definitiva, sería cumplir nuestras normas de manipulador de alimentos, pero como digo yo a mis clientes siempre es elevado a la enésima potencia, es decir, tener el máximo cuidado y tener la conciencia de que cuando se manipula algo que puede ser de riesgo, hay que proceder al lavado de manos o a la desinfección con el gel. Vamos a hacer el control de proveedores. El control de proveedores es muy importante. Hay que establecer en nuestro sistema de autocontrol una persona que sea la responsable del control de recepción. Eso ya lo teníamos establecido, pero esa persona va a ser la que va a recibir al proveedor, ¿vale? Entonces, en la zona de recepción, cuando se reciben las materias primas, los productos, habrá una zona limitada, es decir, será una zona en la que el proveedor va a mantener su distancia de seguridad, el proveedor accederá con mascarilla, mantendrá la distancia y se va a quedar en la zona que nosotros establezcamos, ¿de acuerdo? Recomendable que se establezcan unos horarios de entrega establecidos y comunicados, es decir, para que la persona que hace la recepción pueda estar preparada para que él venga. A ver, ya sé que a veces es difícil, depende de la actividad, pero sí establecer unas normas con nuestros proveedores para que sepan pues que tiene que haber una persona para que lo reciba. Ellos no podrán acceder, ¿vale? No acceden y se van a depositar la mercancía en la zona donde nosotros hemos establecido. Igual que antes, en la zona por la puerta de entrada de proveedores, recomendable que hubiera una alfombra de desinfección, ¿vale? Eso a valorar. En todo caso, sí tendremos que tener disponible un gel hidroalcohólico para que él pueda desinfectarse las manos, nos entregará el albarán y ese albarán nosotros lo vamos a depositar en un sitio específico, porque ya sabéis que también con los papeles la persistencia del virus puede ser hasta de 2 o 3 días. Entonces, cuanto menos se toque, mejor. Recomendarle que si nos lo puede mandar por vía digital, por vía telemática, pues mucho mejor. Pero si nos da papel, es disponer un sitio específico para dejarlo, ¿vale? Controlado por esa persona responsable. Otra control de personas sería el de las entradas de las visitas. Se intentará en la medida de lo posible que no entre absolutamente nadie que no sea imprescindible, pero pues tendremos que tener visitas de mantenimiento porque posiblemente se nos estropea algo, pueden ir los veterinarios, los inspectores de salud, las empresas externas de asesoría, como en este caso seríamos nosotros, los aplicadores de plagas. Lo mismo, si se hace un control para personal de temperaturas, pues se le puede tomar la temperatura, pero en todo caso lo más importante es que no acceda con síntomas, ¿vale? Que ni tos, y ahí cada persona pues es absolutamente responsable. Entrará por la puerta donde tenemos, por la entrada del personal, con nuestros dispositivos, el dispositivo de gel a disposición de esa persona. Si tenemos alfombra desinfectante, nos aseguraremos de que la use, ¿vale? Si tenemos que recibirlos en una zona, se recomienda pues que se guarde la distancia de seguridad, se pongan mamparas o que se pongan marcados en la cinta en el suelo, pero bueno, con el distanciamiento social es suficiente.
Estas visitas llevarán ropa también exclusiva de trabajo, ¿vale? En el caso de los veterinarios, de las empresas externas, llevamos la bata, llevamos gorro, incluso ahora llevamos refuerzo, que puede ser otra bata de protección. Es decir, que esa persona lleve su propia ropa de trabajo, ¿eh? Y que acceda de una manera segura. Si no hemos tenido, por ejemplo, en las zonas de industria, en las zonas de producción, en las zonas de cocina donde ya se está elaborando alimentos, a esa zona se debe acceder con calzas como mínimo, ¿vale? Para que no nos contaminen el suelo. Y también recomendable que se ponga guantes, pues para, en caso de que tenga que tocar algo, reducir la contaminación, ¿vale? No porque, ya os digo que es mejor el lavado de manos, pero para que haya un mayor control. Esos EPIs, los EPIs que pueda llevar esas visitas, se retirarán en el cubo de uso para retirada de EPIs, ¿vale? Pero eso sí, restringir en lo posible las visitas y lo mismo, pues que esas visitas sean concertadas para que haya un mayor control. Ya el último control de personas sería la entrada de los clientes, ¿vale? Entradas de clientes. Lo más importante de todo es que hay que controlar el aforo, ¿vale? Me estoy refiriendo a las tiendas, a los minoristas, a la hostelería, a los restaurantes. Ese aforo debe estar expuesto en el exterior, ¿vale? Pues hay capacidad para tantas personas y ya sabéis, en la segunda fase el aforo es para 40 personas, para el 40%, perdón, y ya en la tercera fase sería para la hostelería al 50% y también en las tiendas de minoristas. Entonces, importante poner el aforo, ¿vale? La entrada debe hacerse de manera individual para que se pueda mantener la distancia de 2 metros. Entonces, siempre que no haya aglomeración, que la gente guarde distancia y que se entre de manera ordenada. Si en las tiendas minoristas, por ejemplo, no se puede guardar, para asegurarnos de que se guarde el distanciamiento, se puede poner, si no tenemos mamparas, se pueden poner unas cintitas abajo para que la gente sepa dónde tiene que estar esperando mientras le están atendiendo, ¿vale? En el caso de la hostelería, cuando cuando ya podemos acceder, como en esta segunda fase, que será en la segunda fase en hostelería, solamente se puede acceder para estar sentados, ¿vale? Entonces, el personal tendrá que conducir hasta la mesa al cliente, ¿vale? En la tercera fase, los clientes ya podrán estar de pie en la barra, pero siempre guardando los metros de la distancia de seguridad. Los clientes deben entrar con mascarilla, porque es un espacio cerrado y deben entrar con mascarilla. Y tendréis que tener a disposición un gel y hay que recomendar el uso a la entrada y luego a la salida si ellos quieren, ¿vale? En el caso de las tiendas minoristas es importante, por ejemplo, si hay zonas en las que puede haber autoservicio, que el personal tenéis ahí estanterías donde pueden recoger productos y tal, para que pueda ser autoservicio hay que tener disponible para los clientes guantes y el gel. Solo los pueden utilizar con guantes. Si no hay a disposición guantes, hay que poner un cartel para que la gente no toque los productos. ¿De acuerdo? Hay que contar con que la gente tenga conocimiento de las normas, pero para facilitarles el trabajo sí que es conveniente pues que todas esas informaciones se pongan, ¿vale? Entrar con mascarilla, guardar la distancia de seguridad, no tocar los productos, no tenemos los guantes disponibles, ese tipo de cosas. Bueno, aparte de las personas, otra esto de contaminación sería la recepción de las materias primas y de los productos. Ya hemos dicho que hay que establecer un responsable que va a ser el que se va a encargar de la recepción. Entonces,
el trabajador encargado de la recepción, una vez que ya los tiene en la zona que hemos dicho delimitada, lo que va a hacer es, con guantes, hacer la retirada de todos los envases exteriores que se pueda, ¿vale? Para, por las cajas, los embalajes y esos residuos, los plásticos, los cartones, etcétera, se quedarán ahí acumulados y se retirarán lo antes posible. Puede ser al final de la jornada, si puede ser una retirada continua, mejor. Como vamos a retirar en algunas ocasiones los envases que los recubren, no podemos perder la trazabilidad, es decir, que tenemos que conservar las etiquetas, que tenemos que conservar donde viene la información del producto, ¿vale? No podemos descuidar nuestra parte de la trazabilidad. Entonces, si lo que recibimos son alimentos frescos, tendremos que tener unos envases propios, es decir, por ejemplo, en hostelería, si se van a recibir carnes o se van a recibir frutas, se van a retirar de esos envases y se van a poner en unos contenedores específicos, ¿vale? Para no acumular ni cajas de cartón, ni cajas de plástico, etcétera. En el caso de que sean envases reutilizables, es decir, por ejemplo, barquillas, esas barquillas reutilizables deben ser devueltas limpias, ¿vale? Se deben limpiar y desinfectar. En los envases que hayan estado en el exterior, si no van protegidos, si no se puede hacer la retirada, deben ser desinfectados. La cuestión es que todo lo que entre al establecimiento esté limpio, ¿de acuerdo? Seguiremos haciendo una separación de los diferentes tipos de residuos, como hemos hecho siempre en nuestro plan de residuos, y se realizará la evacuación. Cuando se hace la recepción se hace con la zona siempre limpia, ¿vale? Pero una vez que se ha hecho esa recepción se debe limpiar y desinfectar, sobre todo en las zonas donde ha estado en contacto con esos envases, con esos productos que nos han entrado. Y igualmente hacemos la recepción con manos limpias o con guantes limpios, y tras la recepción el personal se deberá lavar las manos. Si hemos tenido que utilizar pues a veces termómetros para hacer la medida del control de temperatura de productos, o bolígrafos o algún otro dispositivo, pues también debe desinfectarse después de cada uso. ¿De acuerdo? Para el transporte y entrega de productos, los conductores, los repartidores, lo que tendrán que tener es lo mismo, una higiene de manos exhaustiva y mantener el distanciamiento social, ¿vale? Mantener la distancia de seguridad. Un nivel de limpieza, un grado de limpieza y de aseo personal adecuado. Importante también limpiar y desinfectar todas las superficies del vehículo, el volante, las manillas de las puertas, los bolígrafos que se utilizan. Deberemos llevar un desinfectante en nuestro vehículo para poder ir haciendo esas limpiezas intermedias, ¿vale? Los vehículos y los contenedores de transporte, ya sea el vehículo interno, la caja del vehículo, o si tenemos pues un cajón isotermo, habrá que limpiarlo y desinfectarlo frecuentemente. Una limpieza general diaria, ¿vale? Y luego, pues frecuentemente, que sería pues entre cada entrega, ¿vale? Los envoltorios y envases desechables serían, en lugar de llevar, pues eso, cuando llevamos que sean envoltorios, pues que se puedan tirar para que luego nosotros no tengamos que desinfectarlos, ¿vale? Porque como ya os he dicho antes, cualquier cosa si luego es reciclable, es decir, si hay que devolverlo, tendríamos que limpiarlo y desinfectarlo. Entonces, para facilitarnos el trabajo, llevarlo en envoltorios y envases desechables. Si lo que llevamos es comida preparada o cualquier otro tipo de producto, debería ir siempre tapado en bolsas, ¿vale? Siempre en sus propios envases y si no en una bolsa de plástico, para que se protejan de la contaminación. Y las bolsas cerradas. En el proceso de elaboración estamos hablando
de elaboración, tanto de las cocinas como en los obradores, de carnicerías, de panaderías, da igual, proceso de elaboración. Lo más importante, organizar el espacio de trabajo, es decir, intentar que haya un distanciamiento entre personas de 2 metros. Tendremos, si se puede organizar el trabajo de manera que se repartan las zonas, pues sería lo ideal. Pero si tenemos que tener varios trabajadores para evitar las contaminaciones cruzadas, pues tendremos que intentar mantener ese distanciamiento social y llevar nuestra protección, ¿vale? Llevar las mascarillas, evidentemente, para evitar las contaminaciones. Deberemos evitar las contaminaciones cruzadas, que es lo que os digo, intentar que la misma persona siempre haga las mismas actividades, ¿vale? Si es posible, si hay personal disponible. Si es una sola persona la que tiene que hacerlo todo, pues entonces sería implementar las normas para evitar la contaminación cruzada, que sería manipular, ya sabéis, tener una zona limpia y una zona sucia. Zona limpia, zona sucia donde entran las materias primas y los productos donde se van a acondicionar, y una zona limpia donde ya tenemos las comidas preparadas para que no haya contaminación entre ellos. Las superficies de trabajo, intentar tener unas para limpios, por ejemplo, tablas de corte, cuchillos, todos los utensilios, unas solamente para los productos, para las materias primas sucias, es decir, sucias que acaban de llegar, y otra para cuando ya están los productos elaborados. Y también lavarnos continuamente después de cada fase de proceso, ya lo sabéis, pues las manos, lavado continuo de manos. En los obradores, en las cocinas es obligatorio tener un lavamanos desde siempre. Entonces, hacer uso, si antes lo hacíamos, pues ahora con más razón bastante más. Deberemos tener, por supuesto, al principio de la jornada laboral, todos los equipos, superficies de trabajo, utensilios limpios, en condiciones adecuadas de higiene. Y ahora aumentar y hacer limpiezas intermedias según las necesidades, para intentar no dejar cosas sucias que puedan ser foco de contaminación. Es importante para la higiene de la cocina o de los obradores, no solo la limpieza, sino también la ventilación. Entonces, el coronavirus, para que no si permanece en el aire, si no hay una circulación, entonces tendremos que favorecer que exista una ventilación adecuada, ¿de acuerdo? Abriendo ventanas, pues a lo largo del día, varias veces, durante 5 minutos, para que haya corrientes y provoquemos que haya circulación del aire. Ya os lo digo, insistir en que se eviten compartir los utensilios y si es posible las zonas de trabajo. Y luego las materias primas que tienen que ser acondicionadas, si vienen en sus envases originales, porque en la zona de recepción es imposible retirarlos, habrá que desinfectarlos, ¿vale? Los desinfectamos y ya los utilizamos, ¿de acuerdo? Respecto a la elaboración, seguimos con nuestras normas aplicando un tratamiento térmico de cocinado o de procesado adecuado, que sería de más de 65 grados. Que en el caso del coronavirus, una temperatura de 65 grados durante 7 minutos se ha comprobado que lo inactiva, ¿vale? Pero en nuestro caso son las mismas normas que teníamos antes, aplicar un tratamiento térmico por encima de los 65 grados. Y si tenemos nuestras comidas preparadas, si se van a servir en caliente, y mantener esas comidas a 65 grados hasta servicio, ¿vale? Y en el caso de las materias primas que deban ser consumidas crudas, como serían los vegetales, las hortalizas para ensaladas y tal, pues lo mismo que hemos hecho siempre, que sería hacer un lavado y desinfección de esas materias primas antes del uso. Lavado y desinfección inmersas en una solución con lejía apta para la industria alimentaria durante 10 minutos, aclarado y servicio. En la cocina también
recomendable tener ya tenemos ya nuestros cubos de residuos, ¿vale? Entonces, utilizar cubos de residuos con tapa o con pedal para tirar nuestros EPIs, si hemos utilizado guantes, si hemos utilizado mascarillas, porque las mascarillas, si las cocinas o los obradores son pequeños, vamos a tener que llevarlas. Entonces, como ahí a veces se producen vapores, se humedecerá y tendremos que hacer un cambio. Entonces, hacer la retirada adecuada e insistir con el lavado de manos continuo. En cuanto a las operaciones de limpieza y desinfección, nosotros ya como establecimiento alimentario tenemos implantado un plan de limpieza y desinfección. Ese plan de limpieza y desinfección lo vamos a tener que seguir cumpliendo, pero además vamos a tener que hacer una revisión, porque tendremos que reforzar algunas partes en las que es necesario pues tener más cuidado o mejorar, ¿vale? Si vamos a hacer una apertura inicial, pues obviamente lo que vamos a hacer es una limpieza y desinfección a fondo del local, ¿de acuerdo? Se hará con los productos virucidas autorizados, para asegurarnos de que cuando se vaya a realizar la apertura esté adecuado. Vamos a tener que hacer en nuestro sistema de autocontrol todas las medidas que se vayan implementando, que se vayan mejorando, las vamos a tener que tener registradas. Es decir, que cuando ya tengamos nuestro sistema, todas las prácticas y protocolos que vamos a seguir, pues será simplemente añadir a lo que ya teníamos establecido, pues ir añadiendo esos puntos, ¿vale? Si tenemos una empresa que nos realice la limpieza, a veces la hace el propio establecimiento. Si contratamos una empresa de limpieza y desinfección, esa empresa nos tendremos que asegurar de que está utilizando productos virucidas adecuados, ¿vale? Autorizados. Entonces, como siempre, que también es una obligación que tenemos siempre, nos aportarán las fichas técnicas de los productos, aportarán también las tareas que van a realizar, la planificación, la autorización y todo ese tipo de documentación. En nuestro caso, si la hacemos nosotros, nos hace una empresa específica, podemos seguir utilizando los mismos productos que utilizábamos antes, siendo la lejía el producto recomendado para la limpieza para evitar el contagio por coronavirus. En cuanto al plan de limpieza y desinfección, ¿qué es lo que vamos a revisar? Pues en principio, lo primero vamos a revisar los intervalos de frecuencias, porque lo que vamos a tener que hacer es aumentarlas y establecer limpiezas intermedias entre procesos, entre fases, intentar hacer que la limpieza antes de comenzar la jornada laboral, todos los utensilios, los locales estén limpios, ¿vale? Y cuando ya hayamos terminado la jornada laboral, que eso también quede limpio, ¿de acuerdo? Entonces, sí que se recomienda que a mitad de la jornada se haga una limpieza intermedia. Ya lo han es una recomendación, incluso si es necesario hacer un parón en la jornada para poder realizarla, sería recomendable. Es decir, sería aumentar la frecuencia de limpieza en la medida de lo posible, ¿vale? Tendremos que tener en cuenta en la revisión en nuestro plan de autocontrol cuáles son las áreas de más riesgo en los procesos. Entonces, vamos a revisar todas las superficies que están en contacto con los alimentos. Ahí sí, después del contacto con los alimentos y antes del contacto con los alimentos, limpiar y desinfectar. También debemos revisar todas las zonas en las que entra material exterior, ¿vale? Como hemos dicho, la zona de recepción de productos, la zona de envasado también, porque allí vamos a tener la zona de desembalaje, todas las zonas donde puede haber recepción de materiales del exterior. Atención también a la revisión de todas las superficies que van a ser tocadas durante los procesos de elaboración o de producción,
maquinaria de trabajo, mesas de trabajo, los útiles, los equipos, interruptores de maquinarias. Atención también y revisión de las superficies que son tocadas por el personal en general, no solo en la zona de producción, los pomos, las puertas, los interruptores, los grifos, ¿vale? Y también a la ropa de trabajo, que ya, como os he dicho, se recomienda que la limpieza sea diaria. Estas serían las zonas de especial áreas de riesgo. Y también tener en cuenta que sería recomendable prestar mucha atención a las áreas exteriores de los establecimientos, a las entradas, depende de a las entradas, me refiero a la zona de recepción de materias primas, zona de entradas de clientes y sobre todo también por donde transitan más las personas y los vehículos, ¿vale? Esas serían las zonas a vigilar. ¿Qué operaciones vamos a implementar o vamos a reforzar? Como mínimo, después de cada jornada de trabajo hay que hacer limpieza y desinfección de todas las superficies, ya os he dicho, sobre todo las que se manejan durante los procesos de elaboración y de producción y también las que son susceptibles de ser tocadas por el personal, por los clientes, por los proveedores. Los utensilios, eso es importantísimo. Limpiezas intermedias, es decir, sobre todo si van a ser compartidos por trabajadores, cuchillos que se comparten, cucharas, etcétera. Una vez que se han limpiado esos utensilios, nos vamos a asegurar de que van a quedar guardados en contenedores o en armarios, es decir, que cada cosa tenga su sitio, ¿vale? Para que, una vez que están limpios, nosotros nos vamos a asegurar de que van a quedar cerrados y no va a pasar a alguien y los va a contaminar, ¿vale? Asegurarnos de que quedan ordenados y guardados en un armario o en un contenedor, ¿de acuerdo? También la limpieza de los suelos, que ya sabéis, se especifica en el plan de autocontrol, la limpieza de los suelos, por ejemplo, de los comedores, de las zonas de las salas de ventas, cocina, comedor, son limpieza diaria. Habrá que implementar la limpieza, ¿vale? Y la desinfección. Si tenemos alfombras desinfectantes, pues la limpieza se puede realizar a mitad de la jornada o al final, si no deberíamos hacer limpiezas continuas. Si tenemos vehículos de transporte, vehículos propios o contenedores, cajones isotermo, etcétera, para el reparto, tendremos que hacer siempre una desinfección después del servicio, ¿vale? Si no es posible realizar una limpieza y desinfección en profundidad, se hará al final de la jornada y entre cada recepción hacer una desinfección intermedia, ¿vale? Importante también hacer una revisión del sistema de ventilación, ya os lo he dicho antes, es importante que circule el aire, que no quede estancado para que el coronavirus no se transmite. Entonces, si tenemos sistemas de ventilación, pues hacer un mantenimiento, un acondicionamiento para asegurarnos de que funcionan bien. Y si no, utilizar la ventilación directa, que es abrir puertas y ventanas. Y también, importante, retirada diaria y limpieza y desinfección de todos los cubos y contenedores de residuos, que son un foco de contaminación, ¿de acuerdo? En cuanto, aquí voy a especificar las zonas de los vestuarios y de los aseos, porque son zonas en las que existe un riesgo de contaminación, pues por la confluencia del personal, la confluencia de clientes y por las zonas que se van tocando. Entonces, ahí hay que incrementar la frecuencia de la limpieza. En nuestros establecimientos alimentarios ya teníamos establecido que es obligatorio hacer la limpieza de los aseos, limpieza y desinfección diariamente, ¿vale? Pero ahora pues nos tenemos que plantear que tenemos que tener un cuidado extremo. Se establece, en la fase 1 se establecía una obligatoriedad de que sea 6 veces al día. En el BOE del 5 de mayo, en el que explicaba, creo que ya la tercera fase, ya no lo sé,
ya se dice que se aumente la frecuencia, pero no especifica las veces que se tiene que realizar, ¿vale? Pero sí que hay que hacer no solo una vez, sino incluso sería conveniente mantenerlas 6 veces al día, ¿vale? Que serían, claro, si os dais cuenta, 6 veces al día serían al inicio de la jornada, media mañana, a mitad del día, media tarde y al final de la jornada, ¿vale? Cuando son los aseos que son usados por clientes, pues procurar, si no se hace una limpieza y desinfección, higienizar, pues con un desinfectante a lo mejor las zonas que son más, pueden ser más tocadas, el tirador del baño, los grifos, las manillas, etcétera. Prestar atención también al funcionamiento de la grifería, del sistema de fontanería, para evitar que haya acúmulos de aguas residuales, porque ahí también puede ser un foco de contaminación del coronavirus. Lo mismo, mantener una ventilación de los aseos y vestuarios, tener a disposición siempre, pues como siempre, tenemos nuestros lavabos y tener nuestro dispensador de jabón, nuestro dispensador de papel o nuestro dispensador de aire, ¿vale? Las toallas, ya sabéis que están prohibidas, estaban prohibidas antes y ahora también mucho más, y también facilitar y tener una papelera para retirada de EPIs, pues tanto del personal, si son vestuarios de personal, como de los clientes, si llevan guantes, si quieren cambiar mascarilla, etcétera, para facilitar que nadie vaya dejando las mascarillas, los guantes por el suelo tirados o depositados en superficies que pueden contaminar. Insistiros aquí en los vestuarios, en los vestuarios del personal, si tenemos varios trabajadores, intentar que la entrada para el cambio de ropa y sea escalonada, pues para que evitar concentración de personas, si no pueden mantener la distancia, ¿vale? Y también lo que os he comentado, que sería poner medios para evitar que contacte la ropa de trabajo con la ropa de la calle. Una vez establecidas las medidas de limpieza, es decir, tenemos nuestro plan de autocontrol, las vamos a revisar y vamos a anotar pues qué es lo que vamos a implementar, qué es lo que vamos a reforzar. Hay un responsable en el plan de la limpieza que va a ser el que va a verificar las operaciones, como siempre hemos hecho. Entonces, será una vigilancia directa por parte de esa persona que va a controlar y verificar diariamente que esa limpieza diaria y continuamente, que esa limpieza se realiza de una manera correcta y adecuada, y se va a registrar, que nosotros ya tenemos en nuestro autocontrol unos registros, pues se registrará la limpieza, se ha realizado correctamente y se ha realizado de esta manera. Y también se mantendrán un control objetivo, que sería la recogida de muestras de superficies, que eso también lo tenemos implementado y establecido en los establecimientos. Entonces, se deben mantener esos controles o en ocasiones se deberían reforzar, ¿vale? Dependiendo de la actividad. Se siguen manteniendo, ya sabéis, para el control de superficies, lo que establece la legislación en establecimientos alimentarios, los límites, los parámetros que se miden son aerobios, microorganismos aerobios que están en el ambiente, y enterobacterias. Esos microorganismos aerobios totales son indicativos de que la limpieza ha sido eficaz, con lo cual serían un sistema suficiente para garantizar que nosotros estamos aplicando unas medidas correctas para el COVID, ¿vale? Os lo digo porque también en algunos sitios se realizan recogida de muestras de superficie o de ambiente de COVID. No es necesario, porque nosotros lo que vamos a hacer es, con nuestras medidas de higiene aplicadas, las que establecemos, lo que tenemos que garantizar es que la higiene sea adecuada, es decir, a verificar que la limpieza ha sido la correcta. No tiene mucho sentido realizar una muestra de COVID cuando luego no mantenemos otras normas, ¿vale? Quiero decir que no es muy indicativo
cuando a lo mejor dentro de un rato se ha tocado algo y se vuelve a contaminar. Si es interesante la recogida de muestras COVID en ambiente, pues a lo mejor en zonas donde hay una exposición mayor, ¿vale? Zonas hospitalarias, sanitarias, etcétera. Pero en el caso que nos ocupa, pues con nuestros controles, los que hemos llevado siempre de superficies, medida de aerobios y enterobacterias, sería suficiente. En cuanto a los productos que están autorizados por el Ministerio y los recomendados, pues lo que os digo, nosotros en nuestros establecimientos, con aplicar nuestras normas de higiene en nuestros productos habituales es más que suficiente. Recomendada la lejía a unas dosis al 50% y el alcohol, que se puede aplicar directamente sin dilución, y luego también el agua oxigenada, que también se podría aplicar directamente, un agua oxigenada al 0,5%. ¿Cuáles son? Si tenemos aplicadores o una empresa externa que nos va a realizar la limpieza, yo os he dicho que es muy importante asegurarnos de que utilizan los virucidas autorizados por el Ministerio, que serían otra serie de sustancias. En la página web del Ministerio está aquí el enlace que luego pues se puede consultar un listado muy largo de productos que se pueden utilizar, ¿vale? En cuanto a las desinfecciones que se realizan con ozono, que es una pregunta muy frecuente, es muy importante que sepáis que el ozono todavía no está validado por la EFSA, por la Agencia de Seguridad Alimentaria, como método para virucidad contra el coronavirus, porque todavía no se han establecido las dosis que son eficaces, ¿vale? Se puede utilizar, pero si se utiliza debe ser aplicado siempre cuando no haya personas, porque las dosis que realizan los aplicadores son unas dosis de ozono muy elevadas. Entonces, no se puede aplicar en presencia de personas. Los aplicadores deben de llevar una protección especial, porque si se aplican unas dosis altas puede ser perjudicial para la salud, ¿vale? Tanto para el aplicador como para las personas que están dentro. Con lo cual, el uso del ozono, si se realiza, ya que sepáis que no está todavía validado ni verificado contra el coronavirus, porque es que no se sabe la dosis que se debe utilizar. Y ya os digo que las dosis que se aplican ahora son dosis altas que pueden ser perjudiciales. Y lo mismo con la luz ultravioleta. La luz ultravioleta, a la dosis que pueda resultar virucida, es una dosis muy elevada, ¿vale? Que también es dañina para nosotros y tiene efectos secundarios, con lo cual no es un método recomendado para utilizar. Insistiros que en las industrias alimentarias lo mejor es continuar con nuestros protocolos de limpieza, reforzarlos y seguir utilizando nuestros productos de desinfección, los que utilizábamos, pues para evitar otro tipo de agentes biológicos como son las bacterias, la salmonela, la listeria, etcétera. ¿De acuerdo? Resumiendo, simplemente sería, lo que vamos a intentar es prevenir la contaminación cruzada en el establecimiento, ¿vale? Contaminación cruzada de alimento a alimento, de manipulador a superficies, de manipulador a alimentos. Entonces, lo que vamos a hacer es estar atentos a cada una de esas fases para poder ir mejorando y adoptando normas que sean convenientes. Entonces, tendremos que hacer el control del movimiento de personas, como os he estado hablando, seguir con nuestro plan de limpieza y desinfección, pero aumentar esa frecuencia, ¿vale? Sobre todo, atención a las zonas, superficies y equipos que sean compartidos, hacer un control del movimiento de entrada de los envases, hacer también un plan de limpieza y desinfección adecuado para todo lo que pueda entrar desde el exterior, controlar los residuos, hacer una retirada diaria y cumplir estrictamente nuestro plan de control de residuos y sobre todo hacer una formación
continua para que nuestros trabajadores, los manipuladores, sepan cuáles son las medidas correctas de higiene que tienen que llevar a cabo, ¿vale? Sería intentar prevenir la contaminación cruzada en todas las fases, pero sobre todo en las que puede haber un mayor riesgo de contaminación por coronavirus. Vale, y ahora ya simplemente voy a empezar. Veis aquí estas infografías, son unas infografías del Consejo de Colegios Oficiales Veterinarios de Castilla y León que han sido elaboradas para hostelería. Entonces, a través de ellas os voy a explicar pues cuáles son las indicaciones recomendadas, ¿vale? Específicamente para el sector de hostelería. En el plan de limpieza y desinfección serían lo común que hemos visto para todos los establecimientos, añadiendo aquí, por ejemplo, sería el lavado de los cubiertos y de la vajilla, que tiene que aquí, si no utilizamos reutilizables, ¿vale? Como en todos los casos, debemos utilizar un lavavajillas, es decir, el lavado se debe hacer mecánico para que la temperatura se alcance los 80 grados, ¿vale? Entonces, tendremos que hacer un uso continuo de limpieza en el lavavajillas y después de utilizar esos contenedores, tendremos de utilizar esos utensilios, tendremos que guardarlos en recintos cerrados para evitar que estén zonas de paso, que pasen personas, que se puedan contaminar. Vale, lavar la ropa, que ya os lo he comentado, a 60 grados, ventilar con frecuencia, al menos durante 10 minutos, controlar si tenemos extractores que el funcionamiento sea adecuado, es decir, que el aire salga, que circule, para evitar que se nos quede ahí. Limpieza y desinfección de los aseos, mínimo 6 veces al día. Esto era la recomendación para fase 1, pero ya os digo, en el último BOE del 5 de mayo ya dice que se debe incrementar la frecuencia, no especificando, pero sí recomendable que se mantuviera, ¿vale? Asegurar la disposición del jabón, del papel, el secador de mano, de las toallas. Facilitar que en todas las zonas comunes, tanto de clientes como de los trabajadores, haya gel hidroalcohólico. Limpiar y desinfectar con mayor frecuencia durante el servicio. Ya sabéis que en la hostelería, antes de que cada cliente se siente, tenemos que limpiar y desinfectar las mesas y las sillas. Con lo cual, los clientes cuando lleguen tienen que esperar que nosotros les hagamos indicaciones para que se sienten y nosotros poder desinfectar, ¿vale? Tanto en terraza como en el interior. Si los clientes, porque los clientes a veces pues no tenemos mucha conciencia, no esperamos, pues será necesario poner carteles pues para que nos faciliten el trabajo, para que todo el mundo vayamos siendo conscientes de las normas que tenemos que hacer. En el comedor ventilar las salas siempre que sea posible, eliminar todos los elementos decorativos posibles, es decir, eliminar jarrones, floreros, incluso hasta las cortinas, porque claro, todo lo que tengamos hay que limpiarlo y desinfectarlo, porque es un foco de contaminación. Entonces, será minimizar la decoración lo máximo posible, ¿de acuerdo? Si utilizamos, como es recomendable que se realice un pago, pues en lugar de con dinero, porque puede dar lugar a contaminación con tarjeta, pues desinfectar el datáfono, la TPV y utilizar para la limpieza lo que os digo, el alcohol y la lejía sobre todo, ¿vale? Esas serían las recomendaciones de la limpieza y la desinfección. Son las que os he explicado antes, comunes. En cuanto al servicio, ¿cómo tenemos que hacer el servicio? En primer lugar, en las terrazas. En las terrazas, importante, lo que os he comentado, hay que limpiar y desinfectar el equipamiento antes de que el cliente se siente, ¿vale? Con lo cual, si el cliente no espera, tendremos que indicarlo. Tendremos que tener disponible un gel hidroalcohólico para que los clientes lo puedan utilizar en el momento que sea. Si tenemos elementos de vajilla, de utensilios y tal y cubertería,
tienen que estar recubiertos, ¿vale? O cubiertos o alejados de las zonas de paso, es decir, no ponerlos en el centro por donde va a pasar todo el mundo para que la contaminación sea lo mínimo posible. El uso de mantelerías, ya sabéis, si son textiles habría que retirarlo en cada servicio y lavarlo y desinfectarlo, con lo cual se recomienda usar mantelería de un solo uso o incluso en las terrazas no usar mantelería, porque nos va a facilitar el poder limpiar y desinfectar. Pero si usamos, pues eso, que sean papeles desechables para cada cliente. Respecto a los aseos, sería el uso de aseos se puede utilizar una persona, bueno, si, en caso de que necesite asistencia, pues un bebé, una persona mayor, puede ir acompañado de una persona. En cuanto al servicio también, se tienen que eliminar todo lo que sea de uso común, es decir, no se pueden tener servilleteros ni palilleros, tenemos que utilizar todo monodosis. Si se hace el servicio de la comida también hay que evitar, no se puede compartir, con lo cual sería poner platos individuales y que el servicio lo hagan ellos para evitar compartir ellos con el tenedor, ¿vale? Luego ya, que el cliente ya es el responsable, pero nosotros tenemos que facilitar que ellos no tengan que estar pinchando en el mismo plato, ¿de acuerdo? En el caso del servicio en el interior, que aquí ya sería, en la fase 2 ya podemos entrar y sentarnos, habría que conducir al cliente hasta la mesa. Tendremos que informar al cliente de la permanencia, del tiempo necesario que puede estar, tendremos que informarle del aforo, todo eso con cartelería. La entrada de los clientes pues debe ser guardando una distancia mínima de seguridad, procurando que sea individual. La disposición de las mesas en el interior tiene que ser una separación de 2 metros, ¿vale? Si para colocar a los clientes, un método, si como no vamos a tener, en algunos sitios se han puesto mamparas, si no tenemos mamparas, lo que vamos a hacer es colocar a los clientes de manera que no se sienten frontalmente, es decir, uno en cada esquina para evitar que el contacto sea más directo. Los camareros deberán llevar mascarilla, ¿vale? Para el servicio, porque con los clientes, una vez que entren en el establecimiento, llevarán la mascarilla, pero claro, cuando se sientan, como van a comer y beber, se la van a quitar. Entonces, el camarero, por su propia protección y para evitar contagios, tendrá que llevar mascarilla. Tendrá que higienizarse las manos cuantas veces sea necesario y, sobre todo, también es una medida recomendable asignar a un camarero una zona específica. Es decir, si tenemos que cada camarero se encargue de unas mesas para intentar que el contacto entre personas sea el mínimo posible, ¿vale? Lo que os he dicho ya antes, todo que sea en bases monodosis, que no se puedan compartir las raciones y es decir, que se evite el contacto, el mayor contacto posible, ¿vale? Esas serían las recomendaciones que las podéis ahí estar observando, y aquí he añadido yo otras que serían pues para otras fases específicas que no aparecen en la infografía, y que sería, por ejemplo, el buffet, que ya sabéis que tiene que ser siempre un buffet asistido, es decir, tiene que haber una persona que esté controlando el acceso de los clientes, estar intentando organizando el avance para que vaya directamente a la zona donde se encuentran los productos. Si ese buffet asistido será con una persona, nosotros les pondremos en la mesa los productos, tendrá que haber una pantalla y el personal de servicio irá sirviendo los platos a los clientes que se acercarán para compartirlo. Si no tenemos esa pantalla protectora o no tenemos allá a la persona a disposición, lo que se puede hacer, una opción, es que todo
lo que vayan a coger los clientes sea monodosis, es decir, que en un platito con el tapado se ponga lo que van a coger, para que cada persona coja su plato individual. Esas serían las dos opciones, ¿vale? En cuanto a la barra, pues claro, ahí depende del tamaño. Claro, hay barras grandes, barras pequeñas. Si tenemos varios camareros, intentar, si es posible, organizar los puestos de trabajo para intentar que se guarden las mayores distancias de seguridad y también que se minimice el contacto de superficies. Para que luego la desinfección, es decir, todo lo que se comparte va a tener que estar desinfectado continuamente. Entonces eso nos va a facilitar el trabajo, ¿vale? La barra, por supuesto, se tendrá que limpiar y desinfectar antes de uso, después de uso y continuamente. Eso por descontado. Si es la comida para llevar, en el establecimiento habrá que marcar una zona donde se hace la recogida. Habrá un cartel en el que se diga el horario, la forma de pago, el horario de recogida para el cliente lo tenga claro. La persona que está entregando la comida mantiene una distancia de seguridad, ya sea con pantalla o sea un espacio de 2 metros, llevará su mascarilla. Y también hay que poner a disposición del cliente un gel hidroalcohólico para que cuando recoja la comida a la bolsita o antes de recogerla después pueda hacer uso de ella. Y en cuanto al servicio de comida a domicilio, pues aquí para los repartidores siempre habrá un espacio habilitado para la entrega de los pedidos, es decir, los repartidores no van a entrar a la cocina. Los repartidores, como van a estar en la calle, se van a quedar en una zona de entrada al establecimiento, ¿vale? Entonces, habrá una zona donde se le hará entrega al repartidor de la comida que tiene que llevar. Ese repartidor va a llevar un equipo de trabajo personal, pues ya sea la ropa, por supuesto, si lleva casco para la moto, si lleva guantes, un equipo personal. Deberá llevar para el reparto mascarilla y guantes y mantener el distanciamiento social como siempre. La bolsita de comida o la caja siempre irá cerrada para entregarlo de una manera segura con envases desechables, como hemos dicho antes, y pues se fomentará que ese pago se realice electrónico porque claro, para que no tenga que estar él manipulando dinero y siendo foco de contaminación. Y en general estas serían las recomendaciones que ya os digo que no son normas, son recomendaciones que cada uno tiene que implementar en su establecimiento en función de la actividad que realiza y en función de, pues eso, de la capacidad y de la organización. Y por mi parte ya, si tenéis alguna pregunta o queréis consultar algo. Muchas gracias, Sole, por todas tus explicaciones y aclaraciones y como decía al principio, pues profundizar un poco en lo que ya nosotros veníamos diciendo. Y bueno, he leído en el chat alguna pregunta que te hago y me ha llegado y luego ya pues abrimos micros y el que quiera algo más también lo puede preguntar. Me preguntaban sobre lo de lavavajillas 80 grados, Sí. si era obligatorio. O claro, porque por un lado decimos con el agua y jabón sirve, ¿no? Y por otro lado decimos, no, la vajilla tiene que estar a 80 grados, ¿no? Entonces, si es obligatorio lo de 80, si es una recomendación, como has dicho en otros casos. Sí, el lavavajillas en los establecimientos de hostelería es obligatorio en cualquier caso, porque lo dice, hay un reglamento para la elaboración de comidas preparadas que es por el que se rige hostelería y tiene que haber. Si no se utilizan cubiertos o vajilla desechable, tiene que haber un sistema mecanizado para la desinfección. Siempre ha sido obligatorio y ahora en este caso más, ¿vale? Porque claro, es o utilizar desechables o utilizar lavavajillas. En las barras puede haber en lugar de un lavavajillas un lavavasos, pero siempre tiene que ser una desinfección mecanizada, sí. Vale, perfecto. Otra pregunta que nos hacían es cuando hablabas de, bueno, las posibles visitas de inspección y demás, claro, decías que tenían que ir con él físicamente. Entonces la pregunta es,
si llega un inspector o alguien sin EPIs, que yo entiendo que no va a ser, pero si llega, ¿es el establecimiento el que tiene que proporcionarle EPIs? A ver, no, en el caso de las industrias, cuando entran a la zona de producción, las industrias sí deben tener calzas disponibles y batas desechables, gorros incluso desechables para que entren. En el caso de la hostelería, los minoristas, no, porque no tienen esa norma. Pero está el personal sanitario, como son los veterinarios, los aplicadores de plagas, ellos van a llevar su protección personal, ¿vale? Yo, por ejemplo, cuando voy a trabajar en otros establecimientos, yo lo llevo siempre, llevo mis calzas para evitar llevas el gorro, llevas la bata por norma, ¿vale? En las industrias sí que tienen que tener para la zona de acceso EPIs desechables, pero eso antes de la pandemia, es decir, es que en nuestro caso ya son normas que ya están implementadas, ¿sabes? Es rizar el rizo, es implementar. Lo preguntaban un poco más que en industria alimentaria, lo preguntaban más de acuerdo a un bar o algo así, ¿sabes? Nada, en el bar, nada, ellos irán protegidos, si son los veterinarios tal, irán protegidos con su bata, con su gorro y con las normas con las que entran siempre. Sí. Yo entiendo que los van a llevar, o sea. Sí, claro que los van a llevar. Otra pregunta que nos hacían en los baños, está claro que las toallas estaban y están prohibidas, y la duda es, ¿tengo que poner dispensador de papel o puedo poner el típico secador de aire? Antes de la pandemia, obligatorio en los lavabos tener un dispensador de jabón y dispensador de papel o de aire, da igual. Esto ya lo tenemos que tener instalado de antes. Si tenemos ya instalado de papel, pues de papel. Recomiendan de aire, ¿vale? Para que haya menos residuos, pero si ya tenemos instalado nuestro dispensador de papel, con eso es suficiente. No, yo creo que la pregunta iba justo al contrario, ¿no? De si lo del aire, pues podría... que podría perjudicar. Bueno, sí, yo creo que iba encaminada por ahí, No es necesario. Con las medidas esas instaladas, a ver, no hay ninguna... A ver, además date cuenta que el aire ese lo que hace es dejarlo en las manos. No es necesario. Con lo que es suficiente. Otra que nos llegaba es que a la hora de, bueno, has insistido mucho en la desinfección de envases, embalajes y todo el tema de recepción de materia prima, ¿no? En producto. Sí. En esa desinfección se entiende que con un pulverizador, con los productos que nombrabas y que están ahí en el listado, como el peróxido, la lejía y tal, es suficiente, ¿no? Sí, es suficiente. Es tener un pulverizar sobre los mismos. Eso sería preparar ese pulverizador, eso sí, preparar la mezcla diariamente, ¿vale? Para que la eficacia se mantenga. Entonces, pulverizarlo y luego con un papelito, un papel de celulosa, se pasa y se retira ese papel. Con eso es suficiente. Sí, vale. Perdona, se puede dejar secar al aire si no va a ser de uso inmediato, pero si, por ejemplo, eso lo vamos a tener que utilizar inmediatamente, se seca con el papel de celulosa, ¿vale? Pero si se va a almacenar, pues se puede secar al aire. Vale, hasta aquí lo que me ha llegado por escrito. Si alguien quiere abrir los micros y preguntar algo más a Sole o a nosotros, pues es el momento. ¿Ha quedado todo claro? ¿O ha quedado dudas como siempre irán surgiendo? María Teresa, no sé si nos quieres decir algo. Abre el micro. No. Vale. ¿Ha quedado todo? Vale, pues... Nada, perdón. Si ha quedado todo claro, damos por cerrada la sesión. No obstante, pues agradecer de nuevo a Soledad, y tanto ella como nosotros estamos a vuestra disposición. También os haremos llegar la presentación y la charla, y bueno, las infografías intentaremos también enviarlas de otro modo complementario.
y para lo que sigáis necesitando, pues ya sabéis dónde encontrarnos. Que vaya todo muy bien, mucho ánimo y a por la nueva normalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Gracias, hasta luego.